asignados? ¿Será? No sé, no entiendo muy bien. ¿Cómo incentivar a que lean los libros? Esto es lo que... Sí. De los cursos. De los cursos asignados. Bueno, es también como les digo, habrá libros en ese paquete de lecturas que recomiendan, habrá libros que les gusten y libros que no les gusten, pero ellos no van a poder generar, hay que explicarles que ellos no van a poder generar un criterio, sino ahora, aunque ahora las cosas han cambiado y se escriben libros para ellos con otra problemática, con otro nivel de identificación, ciertamente no todos les van a gustar. Entonces yo creo que sí sería… Si realmente lo que queremos es que los niños encuentren el placer inmenso que significa leer, no tendríamos que obligar a los niños, no tendríamos que obligarlos a leer los libros. O sea, porque habrá niños que no les guste ninguno y que se hagan guajes y digan, no, como el niño que no come pulpo del internet ahorita, seguro no come pulpo porque no le gusta, pero yo sí creo que hay maneras de motivar, en un principio por la obligación. También hay niños que se acercan a los libros en un principio porque pues ni modo, porque es la escuela y los tienen que leer. Y luego hasta se sorprenden de que les gusten. Yo empecé a leer tu libro ahí con mucha flojera, pero vieras que hasta me gustó. Y ellos se sorprenden de que les haya gustado. Entonces sí, no todos les van a gustar. Y la motivación yo creo que tiene un poco que ver con el maestro. Yo he conocido maestros que son de un entusiasta, que de veras, es como una tía que yo tengo, que toda la comida le gusta. Entonces te dices que esos tamales son maravillosos. Y entonces tú vas y los pruebas y dices, no, mi tía podría comer croquetas y le gustarían. Pero claro, ella habla de toda la comida que consume con un entusiasmo y yo creo que también tiene que ver un poco eso. ¿Qué tanto nos entusiasma? Cuando nosotros leemos un libro que nos gusta o una película que nos gusta, hay como una necesidad natural de compartirlo. Y claro, esa es otra cosa. Quienes escribimos libros para niños, parece que no, pero en realidad los niños son nuestro último público. Porque cuando tú acabas de escribir un libro, ¿qué vas a hacer con él? Lo vas a mandar a un concurso o con un comité editorial. Y ninguno de los jurados ni ninguno de los miembros del comité es un niño. A ellos te los tienes que echar al bolsillo primero con tu libro y luego a los maestros. Y yo creo que ese es el secreto, es lo que les digo a mis alumnos. Ustedes seduzcan a los maestros, escriban para un adulto que sigue siendo niño y yo les garantizo que esos maestros van a querer compartir ese libro con sus alumnos. Creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? ¿O sí o no? 2 minutos. Los niños en la secundaria se resisten a leer. ¿Cómo podemos hacer que dejen de lado el internet? Eso es una complicación. Y escribirás la continuación de Historia sobre un corazón roto. Híjole, eso sí, no. Pero ¿cómo podemos hacer que dejen de lado el internet? Es muy difícil porque además nosotros los adultos también somos víctimas de todo eso. Entonces de pronto dices, yo tengo un ejercicio de voluntad porque además es mi trabajo, pero yo conozco muchos adultos que se la viven en internet todo el tiempo. Ahora, los chicos están leyendo en internet también. ¿Qué están leyendo? Ya lo mencionaban en la mesa ayer, ¿no? Pues están leyendo probablemente pura soncera y muy, muy, muy mal escrita. Pero yo creo que no, y hablaba yo de una competencia que tenemos con otros medios de entretenimiento, pero yo creo que no es así. Yo creo que pueden convivir. O sea, no es que le diga, como muchos padres tienen ese error de decirle a su niño, cuando acabes de leer este libro, te dejo ver la televisión. No hay cosa peor que le puedan hacer a un pobre libro, porque lo están dejando en ese sitio de la obligación engorrosa que tengo que hacer para después irme por mi premio, que es la tele. No. Entonces, no, es más, nosotros autores sí sabemos que tenemos por ahí una competencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues seducir a los alumnos con libros que los mantengan pegados a las páginas. En vez de estar ahí, no, a ver a qué hora termina este infierno, ya me puedo ir a jugar. No, que empiecen y que digan, oh, ya tengo que leer otro libro, qué engorro. Y que digan, no, pues no está tan mal. No, pues sí me gusta. Y hay muchos recursos, ¿no? De los que un autor puede echar mano. Y uno de ellos es
por ejemplo, hacer una historia interesante, hacer historias de terror que tengan cierto misterio, que los dejen con la duda al final de cada capítulo, o bien, que es lo que yo hago, porque yo casi no tengo libros así como emocionantes, tener eso, un narrador agradable, que a cada página le diga un chiste o lo haga reflexionar sobre algo con mucho sentido del humor. Y eso, claro, les gusta. Bueno, es un poco lo mismo. ¿Cómo motivar una lectura si en un salón de clases existen varios estudiantes con diferentes gustos y necesidades? Pues sí, es como en la vida. Ahorita porque tienen un núcleo de personas que conviven y que todos son diferentes, pero es eso. Los libros también van a ser diferentes. Entonces, no esperen que todos los libros les gusten a todos los chicos, porque no va a ser así. El chiste también es que ellos tengan un sentido crítico y que no lleguen y digan… No me gustó. ¿Por qué? Pues porque no. No, a ver, espérate. Sí, se vale, tu opinión se vale, pero ¿por qué no te gustó? Debes saber más o menos por qué no te gustó para empezar a reconocer lo que sí te va a gustar. Y si sí te gustó, ¿por qué? Entonces, bueno, van formando un criterio y descubriendo también sus propios gustos. Es cierto que los libros llegan en el momento que lo necesita la persona. Lo pregunto porque mi hija me menciona eso cuando le digo que lea tal libro. Bueno, sí, también dicen que es como los novios, ¿no? Que llegan en el momento justo. Yo creo que es un poco más difícil con los novios o con las novias, pero sí, depende también, ¿no? Si, por ejemplo, alguien se da cuenta de que, no sé, un hijo que tiene un descalabro amoroso y entonces su mamá que leyó este libro de Historias sobre un corazón roto le dice, no, pues léelo. Y entonces a lo mejor el niño piensa, oh, qué momento justo. Pues no, había un conocimiento de causa. Yo sí creo que de repente hay elementos fortuitos que nos llevan o a encontrar ciertos libros que, no sé, a lo mejor te gusta por la portada y resulta que era exactamente el libro que tú necesitabas leer en ese momento. Pero normalmente uno escoge los libros con base en otros criterios, ¿no? Que te lo recomendó alguien en quien confías, o un crítico, o leíste la contraportada y te llamó la atención, etcétera, ¿no? Híjole, ¿qué libros nos recomiendas para niños de primaria sobre la convivencia? No, pues eso también es algo que tendría que darle una pensada y ya no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál será la mayor forma de incluir a los padres de familia en la vida y necesidades de los niños a través de un libro o precisamente un cuento infantil? Pues esa que les mencionaba hace rato. Si los padres, porque además también, como digo yo, se escriben ahorita libros y los clasifican, ¿no? Para primeros lectores. Y resulta ser que, al menos en México, hay un montón de adultos de 40 años que son primeros lectores, porque no han leído en su vida, leyeron lo que les dejaron en la escuela, pero nunca se acercaron a los libros por gusto. A los libros, me refiero a la literatura. Y entonces, de pronto, los niños llevan a casa los libros y quienes más se enganchan son los papás. Y entonces leer es el fenómeno de compartir. Es como, ¿por qué nos gusta ir a ver una película con amigos? Y al final sales y vas a cenar y platicas sobre la película. Claro, sobre la película, si vas a ver Rápidos y Furiosos, pues no te dan mucho tema de conversación, pero me refiero a esas películas que te hacen reflexionar, que llegas a ciertas conclusiones acerca de la vida, ¿no? Que es de lo que se trata. Y se trata eso, presentarte historias que te muevan. Ayer María Fernanda hablaba de las emociones. Que cuando un libro te emociona, o te hace reír, o te pone la piel chinita, o te hace un nudo en la garganta, eso es algo que tú vas a querer compartir. Y al compartirlo, vas a establecer un vínculo con esa persona con la que estás compartiendo. Y hay una más. ¿Cree usted que Alicia en el País de las Maravillas es un libro para niños? Para niños lectores, sí. Como yo les digo, hay niños de 14 años que son grandes lectores. ¿Por qué? Porque tienen un acervo de lecturas previo que les va a permitir comprender el humor de Lewis Carroll. Y hay adultos que no, que le vas a dar a Alicia y te va a decir, ¿qué fumó este individuo? Y hay niños que lo van a pescar, pues. Entonces sí, yo creo que es un libro para niños. No para todos los niños, pero sí puede ser. Bueno, pues creo que son todas las preguntas. Muchas gracias de nuevo por hacerlas y por estar aquí esta tarde. Gracias a ti, Mónica, por tu conferencia.
Como parte de este congreso, queremos que te lleves a México un recuerdo de nuestro país. Con ustedes el profesor Óscar Colchado. Él es poeta, cuentista y novelista. Fundó el grupo literario Isla Blanca y dirigió la revista Alborada, Creación y Análisis. Es profesor de lengua y literatura. Ha obtenido los siguientes premios: Premio José María Arguedas de Cuento, 1978. Premio José María Eguren de Poesía, 1980. Premio Copé, 1983. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 1985. Premio Latinoamericano de Cuento, CICLA, 1987. Premio Nacional de Educación, 1995. Premio Nacional de Novela Federico Villarreal, 1996. Y Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo. Ha participado como jurado en el Premio Casa de las Américas, Cuba. Su obra, entre ellas tenemos Cholito y el Mundo y el Niño Manuelito, Navidad en los Andes, Cholito y Amazonita, Cholito en los Andes Mágicos, Cholito y los Dioses de Chavín, Cholito en la maravillosa Amazonía, Cholito tras las huellas de Lucero, Cholito en la ciudad del río Hablador, La doncella que quería conocer el mar, Del mar a la ciudad, Rosa Cuchillo. Su conferencia, El mundo de Cholito, el vínculo entre el personaje y el lector. Muy buenas tardes, queridos profesores, amigos y público en general. Realmente encantado de estar en esta sala esta tarde para compartir con ustedes algo de mi producción literaria. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores, al círculo de docentes del Grupo Santillana por haberme invitado para conversar con ustedes. Y bueno, no sé si todos ustedes están enterados, pero este año se celebra el 70 aniversario de la aparición del libro El Principito, del gran escritor Antoine de Saint-Exupéry. Un libro maravilloso que cada vez que nosotros queremos recordar nuestra infancia, no haríamos más otra cosa que abrir ese libro, porque es un libro que ha trascendido las épocas, que ahora es un clásico de la literatura. Yo quiero referirme al primer capítulo de El Principito. El narrador era un aviador. En el primer capítulo él lo narra casi en primera persona. Antes de que aparezca el protagonista, el personaje principal, que es el Principito, un aviador ha caído ha aterrizado forzosamente en el desierto del Sahara y está arreglando su nave, revisando los motores, y mientras hace ese trabajo, él recuerda su infancia. Recuerda que cuando tenía 6 años, leyó en un libro de viajes de la selva que una serpiente boa, así lo llama él, una serpiente boa, se devoraba un venado, un león y hasta un elefante, y sin masticarlo lo digería. Pero esa digestión duraba mucho tiempo, duraba 6 meses. Esto le impresionó muchísimo al niño, que se puso a dibujarlo. Dibujó una serpiente tendida de largo a largo, y en su interior se ve la silueta de un elefante. Cuando se lo presenta ese dibujo a un señor adulto, ¿no? Así dice, un señor adulto,
le dice el niño, ¿te da miedo mi dibujo? Y el hombre lo contesta y le dice, va, ¿por qué me va a dar miedo un sombrero? Y efectivamente, más o menos si uno lo mira así rápido, da la impresión de que fuera un sombrero. Pero el niño se molesta y dice, ay, los adultos, ¿cuándo no? Jamás entenderán a nosotros los niños. Entonces, para que él entienda mejor, hace un dibujo, nuevamente con la serpiente, pero ahora sí con un elefante nítido. Se ve el elefante en la barriga de la serpiente. Y ahora le muestra. Y ahora le dice, el hombre indiferente le dice, oye, ¿por qué no te dedicas mejor a estudiar geografía, historia, cálculo, gramática? Y el narrador dice, en esa oportunidad el mundo perdió un gran pintor que debería ser yo. Y efectivamente, dice el narrador, sigue diciendo, ahora soy un aviador. Dejé el dibujo y ahora me dedico a este trabajo. Pero si nosotros revisamos la vida de este escritor, nos vamos a dar cuenta de que jamás le abandonó a él el arte, la creación, la inteligencia emocional, como dirían los nuevos teóricos de la educación. Y esa inteligencia emocional, aun cuando él estudió técnica, estudió ciencias para llegar a ser piloto, nunca lo abandonó, esa capacidad creativa que le sirvió para enriquecer su capacidad intelectiva, cognitiva, académica. Entonces, él siguió siendo el escritor, siguió siendo piloto, pero empezó a escribir. Y casi todas sus obras se alimentan de su experiencia, de su actividad, de su profesión. Y escribió libros hermosos como El aviador, por ejemplo. El aviador es una novela donde nos narra sus experiencias como piloto. Después escribió Correo del Sur. En Correo del Sur, él se refiere a sus viajes que él hacía desde París hasta el norte de África, llevando el correo para una compañía, para Aeropostal. Después tiene otro libro que se refiere, dice Viaje Nocturno se llama. En Viaje Nocturno nos cuenta lo que le ocurrió cuando tuvo que enfrentarse en los cielos a una tormenta, cuando hacía su viaje desde Argentina hasta París. Y bueno, entonces él alimentó esa emoción, esa creatividad junto con su profesión y desarrolló, desde luego, una personalidad integral, porque en estos tiempos, sobre todo los padres de familia, exigen a sus hijos de que estudien ciencias y ciencias y ciencias, porque eso le va a dar una profesión de médico, una profesión de ingeniero, una profesión de repente de abogado, bueno, si es que aparte estudia humanidades, pero generalmente los padres no valoran de que un niño tenga creatividad, de que sea, por ejemplo, un gran pintor, de que sea un gran músico, de que sea un gran escritor. Creen de que ser escritor, ser músico, ser pintor es una pérdida de tiempo y que no se gana nada. Recuerdo una fábula, creo que era de las hormigas. Las hormigas le decían a
a la cigarra. Oye, le decían, tú te has pasado todo el invierno cantando. ¿Y ahora qué va a ser de tu vida? Perdón, te has pasado todo el verano cantando y no te has preocupado para el invierno. ¿Y ahora qué va a ser de tu vida? ¿De qué vas a vivir? Y entonces la cigarra le dijo, de mis derechos de autor. Y efectivamente, ya los tiempos han cambiado, Ya lo principal ahora es quizás desarrollar en los niños sus capacidades, su capacidad imaginativa, su creatividad, y que eso va a alimentar su inteligencia, va a hacer que si con el tiempo este ingeniero, este profesor, este científico, lo que sea, va a ser un mejor profesional si es que desarrolló, sus profesores lo estimularon a desarrollar su imaginación creativa. Una persona que tiene un alto grado de imaginación y que lo ha desarrollado en la infancia, lo ha cultivado, donde ha aprendido ciertos valores, ciertas habilidades, cuando sea un profesional, sea cual sea su profesión, va a ser un gran profesional, porque se habrá alimentado de todo lo que significa lo que es ser una persona creativa. Por eso es importantísimo de que se lean obras de ficción. Es importante de que los niños aprendan o sigan siendo soñadores, así sean ya adultos. Porque la persona que sueña, la persona que imagina, va muy lejos. Bien, entonces eso quería referirme a la importancia que tiene la lectura, a la importancia de desarrollar la imaginación. Porque esto mismo que les cuento sobre Antoine de Saint-Exupéry también le ocurrió a un paisano mío, a un sabio, a Santiago Antúnez de Mayolo. Santiago Antúnez de Mayolo fue un hombre que cuando era niño, él vivió en Aija, en una pequeña población, en una hacienda, pero cuando era niño, a él le gustaban escuchar los cuentos orales que se contaban en su pueblo. Eso desarrollaba su imaginación, lo hacían soñar, imaginar a él, esos personajes mágicos, maravillosos de la cultura oral. Lo marcaron porque con el tiempo él sería un gran recopilador de mitos, leyendas, cuentos orales. Pero no se quedó allí. Santiago Antúnez de Mayolo es uno de los más grandes científicos que tenemos. Y a propósito, antes que me olvide, estos días 13, 14 y 15 de junio, ¿cómo se llama esto? La Universidad de Ricardo Palma tiene un centro cultural, creo que se llama Coy Uruguasi, algo así, que queda en la cuadra 59 de la avenida Arequipa. Entonces ahí va a actuar Reinaldo Arenas y todo un elenco que van a representar la vida de Santiago Antúnez de Mayolo. Yo les recomendaría que vayan a verlo. La entrada es libre, es gratis. Así que, hola. Hola, Cholito, ¿cómo estás? ¡Ay, caramba! ¿Qué? Me encontré con la chiqué, vine corriendo, por esto me demoré. La chiqué no me dejaba salir, por eso me demoré. Hoy es una terrible bruja. Sí, y además, el Supay. El Supay ese diablo. También me encontré con el Supay. Ahora voy a hablar del Supay. Hable del Supay, porque dile que el Supay me tiene muy molesto a mí.
Qué gusto, Cholito, hace tiempo que no te veía. Ya, igual mucho gusto, hace mucho no nos mirábamos, Oscar. Ay, qué Caramba, qué emoción. gusto. Qué gusto, caramba. Y Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo se están portando? ¿Bien? Me emociona mucho porque me traes muchos recuerdos de Rayán. Yo Sí. trabajé ahí como profesor, ¿te acuerdas? ¡Claro! Fui tu profesor. Fuiste mi profesor, ahí empezó Claro. tu ¿Te historia. acuerdas que te fuiste a buscar a Lucero? Uy, Lucero. Nadito. Sí, linda Lucerito. Pero Oh, ahí nos perdimos de vista. sí, ahí nos perdimos de vista. Claro, sí, sí. Pero Oscar, qué alegría verte de nuevo después de mucho tiempo, Oscar. Oye, ahora ya estás hecho todo un hombre. Un poquito, Oscar, pero me sigo divirtiendo, sigo pasando muchas aventuras. Ya me imagino. Sí, como siempre. Gracias, Oscar. ¿Cómo no? Oye, gracias, pero termino esto y después nos vamos por ahí A seguir las aventuras. seguir las aventuras. A seguir creando, a seguir jugando. Solito en la ciudad del Río Volador. Exactamente. Es Cholito en la ciudad del Río Hablador. Mucho gusto, Oscar. Gracias por venir, Cholito. Gracias. Una foto, Oscar, ahí mira. Nos vemos, Oscar. Chao. ¿Cómo no? Sí, voy a seguir escribiendo tus aventuras. Sí, sí, tú eres mi personaje principal y siempre te lo voy a poner, claro. En realidad es una linda sorpresa. Tiempo hacía que no lo veía Cholito. Desde cuando yo era profesor en un colegio de la Cordillera Negra, un pueblito que se llama Rayán, yo era profesor, bueno, me enviaron a trabajar allí porque yo quería trabajar en la ciudad de Chimbote, la ciudad donde yo vivía, pero no había plaza en Chimbote, estaba copado. Entonces me dijeron, lo único que se queda, la única plaza que queda vacante es en Rayán. ¿Y dónde queda Rayán? Le pregunté. Bueno, eso queda pues por Cáceres del Perú, en Jimbe, o sea, por las alturas cerca de Chimbote, pero en la parte que va hacia la Cordillera Negra, ahí hay un pueblo que se llama Rayán. Ahí trabajé yo como profesor de educación primaria y fue allí donde yo lo conocí a Cholito. Y qué gusto me da volverlo a ver ahora después de mucho tiempo. Y bien, continuamos entonces. Yo les hablaba de Santiago Antúnez de Mayolo. Santiago Antúnez de Mayolo llegó a ser el que descubrió el protón, la parte del átomo, esa parte del átomo la descubrió Santiago Antúnez de Mayolo 8 años antes que el inglés Chadwick, quien ganó justamente el premio Nobel por haber descubierto el protón. Pero ya Santiago Antúnez de Mayolo, en una tesis que presentó de doctorado en la Universidad de San Marcos, donde estudió matemáticas, luego de haber vuelto de París, donde había estudiado para ingeniero electrónico, allí en esa tesis, él desarrolla su teoría del protón y posteriormente del positrón, términos en realidad de científicos. Pero fíjense, este hombre supo mantener el equilibrio tanto de la ciencia como también de la literatura, porque fue también escritor. Y a él le debemos un mito que ahora es una joya, que se llama el mito de los Guaris, donde él nos habla de qué manera aparecieron los primeros hombres de Chavín, esos hombres que forjaron esa cultura milenaria, aquellos hombres que construyeron ese famoso castillo, los que esculpieron el Lanzón, el Obelisco Tello, la Estela Raimondi. Él fue el primero que recogió y lo escribió, porque siempre lo marcó los cuentos orales de su tierra, de su pueblo, y desarrolló una personalidad equilibrada, lo emocional y lo intelectivo, un hombre equilibrado en su personalidad y que fue un hombre de éxito, de mucho éxito. Él construyó la hidroeléctrica del Cañón del Pato, que queda en Guayanca. Él
también él hizo el diseño de la hidroeléctrica del Mantaro. E hizo un diseño que lo presentó al gobierno de ese entonces para construir una catarata artificial que bajara desde que esa catarata artificial en Machu Picchu, para que los turistas, aparte de ver las ruinas, vieran una caída inmensa desde el cerro Huayna Picchu, vieran una catarata. Él lo diseñó, él lo tenía todo planificado, pero no tuvo éxito en su gestión para que le asignaran un presupuesto y él pudiera hacer esa obra. Entonces, este hombre fue un genio, pero su gran creatividad lo debe a esos cuentos que le contaban cuando era niño, a esos mitos, a esas leyendas. Bueno, y algo parecido, bueno, esto humildemente, ¿no? Yo no voy a comparar con Santiago Antunes Mayolo, pero en lo que se refiere a la técnica y a las artes, la literatura, algo parecido me ocurrió a mí. Yo cuando era niño, a mí me gustaba hacer historietas. Yo dibujaba los personajes y le ponía los diálogos, esbozaba el argumento y me iba muy bien por ahí. Cada vez yo estaba más entusiasmado creando mis héroes pistoleros, porque como yo leía bastante al Llanero Solitario, a Jane Austen, a todos esos personajes de las cobolladas o de las cabolladas, yo también me puse a hacer mis propias historias. Y bueno, eso tanto se me quedó que ahora tengo, por ejemplo, las novelas sobre Luis Pardo. Luis Pardo, un bandolero peruano que vivió por los años de inicios de este siglo. Pero bueno, entonces yo en la primaria leía historietas y también yo hacía mis propias historietas. Pero cuando yo iba a entrar a la secundaria, mi familia determinó que yo estudie mecánica, porque en esos tiempos ser mecánico, caramba, era una buena profesión, se ganaba bien. Y entonces a mí me dijeron, cuando termines la secundaria, tú ya vas a poder trabajar en Cider Perú, porque yo vivía en Chimbote, tú vas a poder trabajar en Cider Perú, tú vas a poder trabajar en las lanchas, como mecánico de lanchas, en las factorías, y ya, ¿para qué vas a estudiar educación superior? Y efectivamente, 5 años que yo me lo pasé estudiando física, química, matemáticas, geometría, trigonometría y también tecnología, dibujo mecánico, y mi vida hubiera transcurrido en ese mundo si no es porque por casualidad, cuando yo cursaba más o menos el 3er año de secundaria, saliendo del colegio por una calle, veo en una pared escrito con tiza blanca, pero bien grande, decía: volverán las oscuras golondrinas. Eso me conmovió. Yo nunca había escuchado una frase tan poética, tan linda. Volverán las oscuras golondrinas. ¿Quién lo habrá escrito? Empecé a averiguar y un profesor me dio el dato, me dijo: eso pertenece a Gustavo Adolfo Bécquer. Y entonces yo me lancé a las librerías de la ciudad a buscar si había algún libro de Bécquer. Y para suerte lo encontré, una linda edición que me animó a comprar los otros libros de la colección. Allí leía, por ejemplo, a Adriano del Valle, un poeta no muy conocido acá, pero que en México sí lo conocen, como lo conocen a Amado Nervo. Y empecé a leer después a Whitman, a muchos poetas. Entonces, eso me ocurrió más o menos en el 3er año de secundaria, pero yo seguía dándole a las matemáticas, a las físicas, a la química, a todo lo que es ciencias y a la técnica, porque ahí aprendía yo a manejar torno, a manejar fresadora, a manejar el taladro, a soldar con soldadura autógena, eléctrica,
a hacer fundiciones, trabajar en la herrería. Y todo eso, en todo eso se pasó prácticamente gran parte de mis años allí en el colegio. Pero gracias a que yo descubrí a Becker, a mí